No es secreto que acorde a los sistemas de medición que ocupamos, mientras las cosas se van haciendo más grandes para medir, van obteniendo nuevos nombres. Me refiero a que 10 metros se convierten en un decámetro y 100 decámetros se convierten en un kilómetro, y de ahí nos podemos seguir hasta los años luz. Sin embargo, también hay medidas no estandarizadas que, al menos en México, se ocupan mucho. Al llegue, tantito, mi favorito, el ahorita, y así entre muchos otros más. Lo interesante aquí de todo esto es la utilidad que tienen estos términos. Tanto así que me hace pensar que son como ideas no tangibles, que no se pueden medir. Son conceptos etéreos. De ahí el montón. La paradoja básicamente dice, ¿hasta dónde está definido un montón? ¿Qué es un montón? Bueno, en la paradoja lo define con la palabra montón, pero creo que puede ser cualquiera de las otras palabras que ya mencioné. Imagínate que estás en la playa, tomas con tu mano un puño de arena y lo tienes en la mano y le quitas un grano de arena. Entonces, ¿seguiría siendo un montón eso que tienes en la mano? En teoría sí, no debe haber un gran problema en entender eso. Pero si agarras solo 2 granos de arena y los tienes aquí en la mano y quitas uno y te queda uno solamente, ¿eso sería considerado un montón? Quizá no, porque para que algo sea considerado al menos un montón deben ser 2 o más cosas de la misma cosa, ¿no? En este caso, pues granos de arena. Pero si yo tengo en mi mano 4 granos de arena, o sea, ¿eso ya cuenta como un montón? A nuestro entendimiento de lo que es un montón, pues no, 4 granos no son suficientes para que sean un montón de arena. ¿Entiendes más o menos lo que quiero decir? Similar a ello es en el ámbito cotidiano. Esta paradoja lo que hace es reflexionar hasta qué cierto punto algo sigue siendo algo, a pesar de un cambio. Por ejemplo, si agarramos a un adulto y lo comparamos con el niño que solía ser, se trata de 2 personas totalmente diferentes. De niño uno tiene otros objetivos, otras metas, otra forma de pensar, muy diferente a la que tiene ese mismo niño una vez que ha crecido, que ya es adulto. Por lo tanto, podríamos decir que es correcto afirmar que ambos individuos son diferentes. Incluso hasta en cierto contexto podríamos decir que se trata de 2 personas totalmente diferentes. A pesar incluso de que nosotros sabemos que realmente, entre comillas, se trata de la misma persona. Es eso, ¿no? Básicamente lo que dice la paradoja. ¿Hasta qué punto algo realmente lo es, a pesar de un cambio? ¿Hasta qué punto las cosas siguen siendo ellas mismas? Si yo me encontrara con mi niño de 10 años, o sea, somos personas totalmente diferentes, ¿no? Tanto en estatura como en forma de pensar y, o sea, no somos nada iguales, a pesar de que técnicamente sí lo somos, ¿no? Hasta ahí con ese ejemplo. Otro, imaginen que un coche, después de mucho tiempo de uso, le van cambiando partes. Las van reemplazando por nuevas porque las viejas pues ya no sirven. Y así le van cambiando partes hasta que llega un punto en el que todas las partes del coche son reemplazadas. Ahí entra la pregunta, ¿seguiría siendo entonces el mismo coche? Sí, porque para que fuese otro coche, literalmente tendrías que comprar otro. Entonces el que tienes, a pesar de las refacciones nuevas, sigue siendo el mismo. Y no, porque en teoría si todas las piezas del coche que se tenía en primera instancia fueron cambiadas, pues el coche inicial ya no existe. Ahora lo que se tiene es un nuevo coche hecho a partir de nuevas piezas, nuevas pues ensambladas entre sí. Y así con muchos otros casos, ¿no? Por ejemplo, un calcetín roto que le pones parches hasta que ya no hay calcetín y es un calcetín de puros parches. Y así con infinidad de otras cosas más. Yo encuentro muy interesante este tema porque, regresando a las palabras que mencioné hace un rato, creo que hay muchas más, ¿no? Incluso, y no que no solo se ocupen aquí en México, sino que en todo el mundo. Mucho, poco, un pedazo, un chingo, ¿no? O sea, son cosas que realmente no tienen un valor exacto, que no se pueden medir, porque son etéreas. Cada quien tiene su propia concepción de ellas. Y lo curioso o lo interesante a ver aquí es que, a pesar de que no tienen una medición exacta, todas a huevo se encuentran en una recta de entre el todo y el nada. O sea, existen. Sin embargo, no se les puede definir. Sin más que agregar, nos vemos en la siguiente. Chao. ¿Saben? Antes solía pensar que este era como que el único miedo posible, o que la única explicación que había para el miedo, que era lo desconocido, ¿no? El hecho de, por ejemplo, que